Celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, solemnidad conocida como Corpus Christi. Es la fiesta de la Eucaristía. Es una fiesta reciente, de origen medieval, nacida a propósito de un milagro eucarístico, para subrayar la importancia del culto eucarístico y el reconocimiento de la presencia real del Señor en los signos sacramentales del pan y del vino. En principio, se celebra el jueves, recordando el Jueves Santo, pero por razones prácticas, en algunos países lo celebramos el domingo siguiente. Idealmente, el Corpus es de nuevo el Jueves Santo. Es un eco de él, que subraya ahora el aspecto triunfal, glorioso del Jueves Santo, memoria de la institución de la Eucaristía. Por eso se propone como evangelio lo que sucedió en esa ocasión. Volvemos entonces al cenáculo el primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la Pascua, así comienza el Evangelio, o sea, el Cordero Pascual. Se trata de la fiesta por excelencia del pueblo de Israel, la fiesta de la liberación. El texto tiene dos partes. Vamos a mirar, leemos Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16 y 22 al 26. Y por eso digo, tiene dos partes que están juntas en el texto de hoy en la proclamación. Primero, la preparación de la cena, versículos 12 al 16, y luego la cena misma, donde escuchamos el relato de la institución de la Eucaristía, versículos 22 al 26. Vamos a detenernos en la segunda parte. Los discípulos, con Jesús, celebraron una Pascua que tiene rasgos inéditos. El ritual de la Pesaj, Pascua, así se le dice en hebreo, aparece alterado y resulta una Pascua completamente nueva. Por ejemplo, no se habla del cordero que debió haber sido sacrificado en el templo en esa misma tarde en la ciudad de Jerusalén y que ocupaba un lugar central dentro del rito. Pues el cordero ahora es Jesucristo. Los primeros cristianos ya lo entendían así. Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. En el lenguaje corriente de la tradición hebrea, Pascua y Cordero son correlativos. Es la víctima ofrecida y comida en esa ocasión. Veamos lo que sucede entonces, reconstruyamos la escena. En la cena de Pascua de aquel jueves por la noche, la comida, la vida y la celebración se unen de una manera muy estrecha. A veces imaginamos la última cena como una triste anticipación de la pasión inminente, mientras que Jesús hace exactamente lo contrario. Transforma la crónica de una muerte anunciada en una fiesta, en una celebración de la vida. Esa cena prefigura no solo la muerte, sino también la resurrección. Nos muestra el modo de actuar de Dios. En el sufrimiento y en la muerte, Dios inspira, suscita vida. Por eso Jesús dice, en verdad les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo, no solo de nuevo, sino nuevo, beberlo nuevo, vino nuevo, en el reino de Dios. Así dice Marcos 14:25. Jesús lo bebe en la esperanza de la resurrección. Por eso habla de un vino nuevo que beberá en el reino. Y en este contexto es en el que Jesús altera el ritual de Pascua. Dice el Evangelio de Marcos. Vamos a detenernos en los versículos 22 al 24 y luego particularmente en uno. Mientras comían, tomó pan y recitó la bendición. Lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa y dio gracias. Se la dio y todos bebieron de ella. Y él les dijo, esta es mi sangre del pacto, de la alianza,
que es derramada por muchos. Casi siempre comentamos las palabras sobre el pan partido y repartido, pero no hay que olvidar, mis amigos, la referencia a la sangre de Cristo, la sangre derramada. Cuando miramos el conjunto de las lecturas de este domingo del año B, nos percatamos precisamente que las lecturas escogidas para este año ponen el acento en la sangre, sin olvidar lo otro, por supuesto. Un aspecto que a veces olvidamos, y por eso me permito subrayarlo. Cuando decimos Corpus Christi, que significa cuerpo de Cristo, pues pensamos en el pan. Y la comunión la hacemos habitualmente con la hostia consagrada, ¿verdad? Y lo mismo ocurre hoy con la procesión del Corpus Christi con el pan consagrado. Pero resulta que por algo la iglesia, después del Concilio Vaticano II, juntó dos fiestas que anteriormente estaban separadas. La de cuerpo de Cristo, en un día como hoy, y la de la sangre de Cristo, que se celebraba el 1 de julio. El ponerla juntos indica algo. Detengámonos entonces en las palabras sobre el cáliz. Versículo 24 del capítulo 14 de Marcos. Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. La fórmula resulta algo extraña si nos fijamos en los dos genitivos o complementos determinativos regidos por la preposición de. Permítame esa anotación gramatical, ¿no? De. Estos complementos determinativos o genitivos especifican la sangre en la frase pronunciada por Jesús. Se trata de la sangre de mí y de la sangre de la nueva alianza. Se percibe mejor en el texto griego, tuto estin to haimamu tes diacetes. Jesús acentúa una sangre de sacrificio que no es de otro, sino la propia, y que por medio de ella se sella una alianza. Con esto se deja entender que hay una contraposición con respecto al texto que narra cómo se estipuló la primera alianza. Este texto es el que escuchamos en la primera lectura de este domingo. Está en Éxodo capítulo 24 versículos 3 al 8. La alianza a los pies del Sinaí fue estipulada con un ritual de sangre. Después que Moisés comunicó la voluntad de Dios y la registró en las tablas de la ley, recordemos esto, el pueblo aceptó. El Señor lo ha dicho, nosotros lo haremos. De esta manera, aceptó el contrato y se estipuló la alianza, que no es otra cosa que una vinculación profunda con Dios. Y para que esta vinculación quedase firmemente establecida, y siguiendo la costumbre de la época, se llevó a cabo un sacrificio con el cual se creó un vínculo de sangre. Un vínculo de sangre. La sangre, en la antropología hebrea, es el símbolo de la vida. Moisés construye un altar con piedras y encima degüella al animal, recogiendo su sangre en un recipiente. Una parte de esa sangre la pone sobre el altar, que representa a Dios mismo, y con la otra mitad hace una aspersión sobre el pueblo, mientras que todos dicen en coro, versículo 7 del capítulo 24 de Éxodo, haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho el Señor. Y de esta manera, entre Dios y el pueblo se crea un vínculo de sangre, una profunda unión de vida. Pues bien, Jesús retoma la frase de Moisés, quien mientras hacía la aspersión, iba diciendo, esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con ustedes, sobre la base de estas palabras. Éxodo 24:8. Pues Jesús dice en Marcos 24:24, esta es mi sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos. Y dice con fuerza, esta es la sangre de mí, o sea, mía.
mejor, en traducción al español, mejor, mía. La sangre de la alianza no es la de un animal sacrificado, sino la que proviene de mi propio cuerpo, dice Jesús. Se trata de mi existencia completamente gastada, eh, entregada con libertad y por amor por la vida de ustedes, por la vida de todos. Pues sí, esta es mi sangre. Estamos ante la síntesis de toda la vida de Jesús expendida por todos. La vida de Jesús con su identidad y su manera de ser, comunicada ahora a nosotros, inserta en nosotros, por eso el beber, como un alimento que es bebido, consumido, asimilado. Y dice el versículo 24, y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio y todos bebieron de él. Es un acto grandioso. Jesús habla de un vínculo profundo y fuerte, de una circulación de vida y de amor entre él y sus discípulos. Pero no solo con ellos. Jesús agrega, derramada por muchos, en el versículo siguiente. Esta es la sangre derramada por muchos. El término muchos retoma aquí la frase que en el Antiguo Testamento se había dicho sobre el siervo sufriente. Cuarto cántico del siervo sufriente en la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 12, donde se habla de un ofrecimiento de la vida por las muchedumbres. En hebreo, muchedumbre se dice rabín y en griego se traduce como polis. Y esto es lo que literalmente dice Jesús. Jesús cita literalmente el texto hebreo. Eso ahora en griego, por supuesto. Por muchos, por la muchedumbre, preferiría traducir yo. Pero que aquí, muchedumbre que aquí tiene la connotación de todos. Por eso algunas Biblias colocan por todos, derramada por todos. Bueno, porque así suena más lógico a nuestro oído en la lengua castellana. Por eso algunas Biblias lo colocan así. De todas maneras, el término que está en el texto original es muchos. Un término que no implica una limitación, ya que en su sentido original está implicando a la multitud inmensa de todos los tiempos y de todos los lugares. Por lo tanto, se entiende que la sangre de Jesús es derramada por la masa infinita de la humanidad. En síntesis, la única sangre de Cristo, su vida entera ofrecida amorosamente por nosotros en su muerte en la cruz, crea una alianza, una comunión, una vinculación profunda y fuerte con quien la recibe. Aquí está la grandeza del gesto eucarístico de Jesús y del misterio que hoy celebramos iluminados por este Evangelio. Veamos el Salmo responsorial. El Salmo responsorial 116, en la liturgia 115, es uno de los salmos que se recitan en la liturgia pascual hebrea. Nuestra liturgia de hoy nos invita a repetir el versículo 13 y que recoge una fórmula típica de la alianza pascual. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Bello, toda la comunidad dice, alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor, como si estuviésemos sentados en la mesa de la última cena o en rito pascual hebreo y levantásemos la copa. Durante la cena pascual, se bendecían las copas, o todavía se bendicen las copas de vino que se consumen. Este gesto de levantar el cáliz de la salvación es una oración de bendición que está retomada ahora en la Eucaristía. Es un gesto característico de la cena ritual hebrea y que ahora es nuestro eucarístico. Pero atención, porque para nosotros hoy levantar la copa, usted inmediatamente piensa en un brindis, ¿verdad? Pero no, aquí significa un reconocer, como lo dice el Salmo, reconocer que el Señor nos ha salvado. Y este es el sacrificio de acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él ha derramado su sangre sobre nosotros. Y esto es lo que ahora se profundiza en la segunda lectura. Avancemos. Segunda lectura que está tomada de la carta a los Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 15.
sobre la sangre de la redención, la carta a los hebreos nos invita a hacer una consideración eucarística. El salmo responsorial, cuando hablaba de levantar la copa en un contexto de cena pascual, se refería a la liberación, por lo tanto a la redención. Dios redimió, liberó a su pueblo. Y esta es la lectura eucarística que se hace ahora en Hebreos 9:11 al 15. Este pasaje, me atrevería a decir, es el corazón teológico de toda la carta a los Hebreos, que es toda ella una espléndida homilía sobre Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, por medio de su sacrificio en la cruz. El autor de Hebreos nos describe a Jesús entrando en una carpa. Está contándonos cómo era el ritual del sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, y por eso habla aquí de la carpa. Pero Jesús entra en una carpa, en una tienda que ya no es la del templo de Israel. Se trata de su mismo cuerpo, o sea, de su misma humanidad. Y por eso se dice, su tienda es más grande y más perfecta. Por medio de ella, Jesús ha entrado de una vez para siempre en el santuario. ¿Cuál santuario? Ya no es el santuario de piedra en Jerusalén, que es el espejo del altar del cielo, el lugar de Dios. Eso es un templo, un espejo de lo que ocurre en el cielo. No, ahora se trata de la realidad misma, no del reflejo, del santuario del cielo, la realidad misma que intenta significar un santuario en la tierra. Pues bien, por medio de su misma humanidad, Jesucristo ha entrado en el mundo de Dios, con su propia sangre, como lo pedía el ritual del templo, y no con la sangre de animales sacrificados, sino con su propia sangre, con la cual obtiene para nosotros una redención eterna. Dice la carta a los Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos liturgia, bonito esto, una liturgia, un culto al Dios vivo. Les recomiendo la lectura de ese, cómo está. Pues bien, pues bien, esta es la razón por la cual Jesucristo es el sacerdote perfecto, el mediador que estipula una nueva alianza. Jesucristo lleva a pleno cumplimiento lo que buscaba aquella primera alianza del Sinaí. Pues sí, ahora es la sangre de Cristo la que hace viva y eficaz, la que hace posible la alianza con Dios. Y para que esta unión con Dios y los hermanos no se rompa más, Cristo ha llevado a cabo el sacrificio perfecto. La sangre de Cristo es nuestra redención. Es la potencia misma de Dios, la vida misma de Dios que nos es dada para que podamos vivir en plenitud junto con Él. Esta es la novedad de un Dios que no destroza la vida de nadie, sino que se rompe a sí mismo. Un Dios que no pide sacrificios, sino que se sacrifica, que no derrama su ira, sino que lo que derrama es su propia sangre sobre una multitud inmensa para convertirla en santuario de la vida. Concluyamos. Tomar y dar desde un sacrificio y en acción de gracias. Sintamos el peso de las palabras de Jesús. Comencemos a pasar ya de la lectura a la meditación y a la oración y a la contemplación como nos enseña la lección divina. Tomen, esto es mi cuerpo. O este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, dice enseguida, de la alianza que es derramada por la multitud, por la muchedumbre. Cuerpo y sangre. Jesús entero, tomado y dado. La palabra inicial es precisa y clara. Es como una orden. Tomen. Es una declaración. En tus manos, en tu boca, en el fondo de tu ser. Yo quiero estar como el pan. Tomen. Lo que Jesús pide a los discípulos es que extiendan las manos y reciban, que hagan suyo su cuerpo, que como el pan se convierte en célula de mi cuerpo, respiración, gesto, pensamiento. Él se transforma en mí y me transforma a su semejanza. En esta invitación a tomar se expresa toda esta necesidad
de una alianza, de entrar en comunión conmigo, sin obstáculos, sin miedos, sin dobles intenciones. Y entonces el tomar se hace dar. Dios dado a mí, Dios en mí, y mi corazón lo absorbe. Y a su vez, Él absorbe mi corazón y nos hacemos uno. San León Magno lo expresa con una feliz fórmula. Nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a ser otra cosa que el transformarnos en lo que recibimos. Precioso. Y entonces la comunión se hace compromiso. La imagen de la sangre que hemos enfatizado en esta ocasión tiene en este contexto una fuerza increíble. Con su sangre nos comunica el rojo de la pasión, la fidelidad del amor hasta el extremo. Él quiere que el flujo cálido de su vida corra por nuestras venas, que su valentía eche raíces en nuestros corazones, para que tengamos la capacidad de vivir nuestra existencia como Él la vivió. En esta magna solemnidad, comprendemos entonces que Dios vino al mundo con un plan mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar, más elevado, más poderoso: traer el cielo a la tierra, Dios al hombre, vida inmensa en esta pequeña vida. Vino a entregarse a sí mismo, a mí, a cada uno de nosotros, al mundo entero. Esta es la fiesta de la comunión de Dios, la de un Dios que se da a sí mismo. Por esto, en este domingo, elevando juntos la copa de la salvación, hagamos fiesta dando gracias a Dios. Eucaristía. Eucaristía en griego significa dar gracias. Dar gracias por lo que el Señor ha hecho por nosotros en la entrega de su cuerpo y de su sangre, ese don generoso en el que ahora nosotros también somos transformados. Un don generoso que recibimos y que ahora nos hace a nosotros don para nuestros hermanos, todos nuestros hermanos, particularmente los más necesitados. Feliz solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo.